Saludos cordiales, Magíster Wendy Urbina, compañeros, doctora Magdalena Berrú y espectadores en general. Somos estudiantes de la Universidad prestigiosa Norbert Wiener de la especialidad de Farmacia Bioquímica, cursando el primer ciclo 2023. Soy Karina Paola Chávez Rodríguez. A continuación, cederé pase a mis compañeras para su respectiva presentación. Me llamo Estrada Díaz Gladys Elena. Hola, me llamo Ethel Gutiérrez Ramos. Saludos cordiales, mi nombre es Jennifer Mendoza García. Saludos con todos, yo soy Dafne Herbeneira Salazar y estamos a punto de empezar la entrevista. En esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora químico farmacéutico Magdalena Berrú Calle, teniendo experiencia en diferentes farmacias como Incafarma, Mifarma. También brinda charlas, encuestas, entrevistas a diferentes universidades como esta, temas específicamente ligados a la salud. En esta entrevista, la doctora Magdalena hablará sobre la automedicación en el Perú. Como sabemos, es parte de la rutina tomar medicamentos para dolor de cabeza, estrés, dolor de estómago u otras dolencias. Los pacientes se automedican no solamente con medicamentos de venta libre, sino también con fármacos que requieren prescripción médica. En la vida cotidiana, las personas tienden a ir a una farmacia en vez de acudir a un centro de salud, a un hospital o una clínica. Lo que busca esta entrevista es sensibilizar al público en general de los problemas que contraen el automedicarse. Es por ello que la doctora Magdalena nos dará una información específica y detallada de la automedicación y tomar conciencia de no automedicarnos. Para ello, la doctora Magdalena Berrú nos explicará qué es una automedicación. Les saluda a todos la química farmacéutica Magdalena Berrú, estimada Magíster Wendy Urbina, alumnos y público en general. Como respuesta a su pregunta de la señorita Karina, la automedicación se conoce o se puede definir como la práctica irresponsable que tenemos los individuos o los pacientes en este caso, de poder elegir o utilizar un medicamento para tratar cierto síntoma o cierta dolencia, cierto dolor, cierto síntoma que tenemos, pero sin acudir a una consulta médica o tener una supervisión profesional de salud. Y esa es una práctica muy común hoy por hoy que puede tener graves consecuencias y muy negativas para la salud. Por eso tenemos que conocer un poco más sobre este tema. Doctora, continuando con la segunda interrogante, a lo largo de su trayectoria laboral como profesional bioquímica farmacéutica, ¿cuál ha sido su experiencia respecto a este tema que es la automedicación? Durante mi desarrollo como profesional de salud y en el campo de lo que son medicamentos o venta o dispensación de medicinas, en el rubro de lo que son las cadenas de Incafarma, Mifarma, he podido conocer de manera cercana cómo es la automedicación en diferentes o distintos pacientes. Puedo mencionar que participé de un estudio observacional en el año 2020 a pacientes que sufrieron COVID-19 y como respuesta a su entrevista nos dieron el testimonio de que se automedicaron para poder mejorar los síntomas que tenía este virus, ¿no? Fue un caso de lo que puedo mencionar de la ivermectina, que es un medicamento que se utilizó muy frecuentemente en el COVID-19. Pero esto no solamente es error del paciente, sino también tiene o desempeña
el papel significativo los medios de comunicación, ya que son los encargados de dar la información errónea sobre el tema de los medicamentos y su uso a los pacientes o públicos en general. Por eso nosotros como profesionales de salud debemos estar muy atentos de poder brindarle al paciente la información necesaria y en el tiempo preciso para poder evitar este problema. En el año 2020 a pacientes que sufrieron COVID-19 y como respuesta a su entrevista nos dieron el testimonio de que se automedicaron para poder mejorar los síntomas que tenía este virus, ¿no? Fue un caso de... A continuación haré la siguiente pregunta. ¿Por qué cree que las personas prefieren automedicarse en vez de realizarse una consulta médica? A continuación haré la siguiente pregunta. ¿Por qué cree que las personas prefieren automedicarse en vez de realizarse una consulta médica? A continuación haré la siguiente pregunta. ¿Por qué cree que las personas prefieren automedicarse en vez de realizarse una consulta médica? A continuación haré la siguiente pregunta. ¿Por qué cree que las personas prefieren Así es, estimada estudiante. Muchos de los pacientes prefieren adquirir su medicamento para tratar cierta enfermedad o dolencia que están presentando en los distintos puestos de farmacia o botica más cercana, en lugar de poder acudir a la atención de un profesional de salud o de un servicio de salud, ya sea una posta médica o en el seguro social o simplemente en una clínica particular privada. Pero esta es una conducta que viene por consecuencia del estatus económico que cuenta la población en general. Hoy por hoy, las personas o los pacientes prefieren ir y solicitar un medicamento que incluso lo administran solo por días, no como tratamiento completo, que inconscientemente piensan que les hace efecto, pero no cumplen con el tratamiento completo. Y esto da a que en un futuro pueda empeorar la situación de su salud, pero no se toma conciencia. Entonces debemos poder mejorar en ese punto, ¿no? Quizá con una mayor disponibilidad de citas médicas en los centros de salud, o de repente utilizando nuestro seguro universitario, o poder tener al alcance atención en una clínica que no sea muy costosa, para poder mejorar esta situación de automedicación. Ya. Con la siguiente pregunta, doctora Química Berú, cuando la persona se automedica varias veces con el mismo medicamento, ¿qué complicaciones o riesgos sucede en nuestro organismo? Muy importante la pregunta que me hacen. Es necesario que la persona conozca que al automedicarse o administrarse un medicamento que no es el correcto, que no es el más adecuado para el tratar la enfermedad o el síntoma que presenta, hará resistencia al medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Es conocido como la resistencia bacteriana, es decir, el medicamento ya no hará efecto para este tipo de enfermedad. Podemos ver el caso que los familiares te recomiendan por un efecto personal un medicamento, ¿no? ¿Usted quién no ha escuchado que la tía le dice a la hermana, mira, yo tomé este medicamento para el dolor de garganta y me hizo muy bien. Yo tomé esto porque estaba mal del estómago, tómalo tú también. Es ahí donde nosotros caemos en la automedicación, por seguir las recomendaciones quizá de un familiar, de un amigo, de un pariente cercano. Es lo que debemos evitar. Evitar utilizar recetas de alguien más o recetas pasadas, o simplemente consumir un medicamento pensando que el efecto va a ser el mejor, ¿no? Mejor acerquémonos a un profesional de salud, hagámonos los chequeos necesarios, exámenes necesarios para poder tener el medicamento de mejor opción.
Muchas gracias. Después de todo lo visto y lo informado, ¿podría decirnos cómo podríamos lograr reducir la automedicación en el Perú? Como se mencionó durante toda la entrevista, es un problema muy preocupante y que nosotros como profesionales de salud y ustedes como estudiantes tenemos una tarea muy difícil, que es poder crear en el paciente o en las personas una conciencia al momento de elegir un medicamento. Puede ser a través de repente de alianzas terapéuticas que consistiría en proporcionar la información correcta a los pacientes, puede ser a través de boletines, puede ser organizando consejos terapéuticos, realizando charlas o informativas o simplemente foros, así como el que estamos realizando el día de hoy, para poder alcanzar al paciente las consecuencias de poder elegir el medicamento de manera errónea, ¿no? La automedicación puede empeorar nuestra salud y eso es muy preocupante. Tenemos que crear conciencia en que la enfermedad o cada tipo de enfermedad tiene un medicamento específico y que por querer mejorarnos de manera más rápida y de la forma más fácil, podríamos empeorar, incluso causando hasta la muerte, porque podemos consumir un medicamento que no es para la enfermedad o para el síntoma que tenemos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que generar la conciencia en los pacientes y ayudar a reducir la automedicación buscando la ayuda médica en el tiempo preciso y cuando sea necesario, ¿no? Muchas gracias por su acotación. Hemos realmente aprendido mucho sobre el tema. Queremos agradecerle por su participación en la entrevista y gracias a ella podremos saber además que las consecuencias son realmente graves, las consecuencias de la automedicación. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias a ustedes, estimados alumnos, gracias por la invitación y como profesionales de la salud a futuro tenemos un trabajo muy importante que es generar conciencia en el uso adecuado de los medicamentos. Muchas gracias.